Sigues casado ante Dios. Soy el ministro Mike Escobar, coach, consejero y conferencista. Y hoy quiero tocar un poco a esta ideología que no entiendo ni le encuentro base bíblica para poder sostener en ese consejo que se da muchas veces cuando leo estos escritos donde dice, si te divorcias como quiera ante Dios sigues casado. Si te identificas con el tema, te invito a que prestes atención hasta el final. Pero como siempre, estaré interactuando con ustedes con respeto, parcialidad y sin ningún tipo de prejuicio. Si va a dejar algún comentario, lo único que pido es que lo haga con respeto a mi persona y a todos aquellos amigos y hermanos que postean a través de esta plataforma. Si usted entiende que lo que posteamos aquí atenta contra su fe y su principio, simplemente, mi amigo y hermano, deseche este material. Dicho esto, quiero entrar en materia. Vengo escuchando por mucho tiempo este asunto de que si usted se divorcia por adulterio, todavía ante Dios usted sigue casado. Es interesante este concepto porque realmente esto no tiene base bíblica. Esto no tiene base bíblica. Y siempre utilizamos el famoso texto, ¿verdad? Que casi siempre lo que hacemos es que lo citamos, pero no lo explicamos. De que lo que unió Dios no lo separa el hombre. Siempre se trae este tipo de texto, o Romanos 7:2 o Corintios 7:39, pero simplemente lo que hacemos es que citamos el texto, pero no explicamos el texto en su contexto. Así que quiere decir que este concepto que usted todavía ante Dios sigue ligado cuando hubo una práctica de adulterio, me llama la atención porque Dios no aprobó el adulterio, porque el adulterio es pecado. Entonces, ¿cómo ante Dios un matrimonio donde hubo una práctica de infidelidad, donde hay una práctica de adulterio, porque todavía el esposo o la esposa sigue siendo adúltera porque se fue con la amante, todavía para Dios este matrimonio esté unido? O sea, ¿de dónde sacamos esta ideología? Porque entonces estamos trabajando suponiendo que el texto dice que lo que unió Dios no lo separa el hombre. Pero como siempre les dejo saber, aquí muchos citan textos y agradecemos el comentario de ustedes porque realmente esto es parte de la plataforma, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Que nos mantengamos con ese respeto, pero la pregunta es, ¿qué base bíblica yo tengo para sostener que un matrimonio que se destruye por adulterio todavía ante la presencia de Dios, o sea, adulterio es pecado, que para Dios todavía sigan unidos? O sea, no hay una base bíblica. Por eso es que nosotros no podemos dar esto por cierto, porque no hay una base bíblica que sostenga esto. Y mucho menos, escúchenme bien, y mucho menos en una práctica de un pecado. O sea, mucho menos en un matrimonio que se destruye por la práctica de un pecado, porque Dios no aprueba el adulterio. O sea, ¿de dónde sacamos esta ideología? Que ante Dios seguimos unidos. Sí, ante Dios nosotros seguimos unidos en un matrimonio que no cometa el pecado del adulterio. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, seguro que sí. Ese hombre que lo hemos hablado muchas veces, porque es fácil usted citar el texto sin explicarlo. Lo que unió Dios no lo separa el hombre. Ese que separa, ese hombre que el texto habla, Jesús está hablando ahí, que lo que unió Dios no lo separa el hombre. La pregunta aquí es, ese hombre, ¿quién es? El que te firma el papel de divorcio, no. Ese hombre es el que le falla a la esposa, ¿verdad? Es el que comete adulterio. Ese es el hombre. Lo que unió Dios no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre lo separa con la práctica de adulterio. Y en esa separación está hablando de que quebrante el pacto. Y Dios no tolera ese pecado. O sea, iglesia, ¿cómo nosotros vamos a seguir promoviendo el adulterio dentro de la relación? Cuando realmente el adulterio es pecado. Así que no, este tipo de comentario parece bueno, pero realmente no tiene base bíblica para sostenerlo, porque Dios no va a mantener unido un matrimonio donde en la actualidad, esté en la práctica, viviendo en la práctica de adulterio, mi hermano, porque entonces Dios estaría aceptando el adulterio dentro de la relación. Así que, mi amado hermano, no vamos a repetir lo que otros repiten. Y es fácil citar los textos, cite el texto en su contexto, porque es fácil citarlo. Usted cita el texto y no ha dicho nada, porque simplemente está citando el texto sin explicarlo. Yo sé que aquí muchas veces se postean, ¿verdad? Con buenas intenciones y lo agradecemos, pero no puedo dar por bueno algo que no lo sustenta la Biblia, y mucho menos cuando estamos hablando del adulterio, que el adulterio no es cualquier cosa. El adulterio no es cualquier cosa.
Por eso es que no puedo sostener y decirle a estas personas que escriben, no, después que usted se divorcia, todavía delante de Dios están casados. Es interesante que estén delante de Dios casados todavía cuando el divorcio fue por un adulterio, porque el esposo o la esposa se fue con la amante y siguen en la práctica de adulterio. No estamos hablando de aquel que cometió la falta y se arrepintió y volvió y se pudo restaurar. No estamos hablando de aquel que todavía sigue en el ejercicio de la práctica. Entonces, ese que sigue en el ejercicio de la práctica, que es adúltero, el matrimonio se quebrantó porque el hombre se fue con la amante y es adúltero. A ese adúltero todavía delante de Dios, Dios lo considera que está casado. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Porque recuerde una cosa, la institución de matrimonio la crea Dios. La institución de matrimonio no es cualquier institución. Así que cuando un matrimonio se comete adulterio y la persona no se arrepiente y sigue en la práctica y se va con su amante, esa persona quebrantó el pacto. Primero, porque le falló a su esposa. Segundo, le falló a Dios porque Dios es testigo delante, ¿verdad? Delante de Dios y de los hombres. Y Dios no es cualquier testigo. Escúchenme bien, Dios no es cualquier testigo. Dios es un testigo que todo lo ve y es un testigo, ¿verdad? Que no tolera lo que es la mentira. Así que después que usted se divorcie sigue casado ante Dios por una práctica de adulterio, hermano, esto no tiene base bíblica. Primero, porque estamos hablando de un pecado y Dios no va a tener delante de él sostener una relación que se mantenga en la práctica del pecado. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, te invito a que entres en nuestro perfil. Ahí tenemos un correo electrónico, nos puedes escribir. Con mucho gusto estaremos contestando sus inquietudes. Solo que pedimos un poquito de paciencia, ya que estamos un poco ocupados en contestar los correos electrónicos y desde luego en lo que son los mensajes por privado. Busca ayuda las veces que sea necesaria. Esto no es pecado. Que la paz del eterno Dios sea con cada uno de vosotros en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones. Shalom.